Increíble decisión del millonario que transformó su vida en un día inesperado. El sol se ocultaba tras las montañas, lanzando sus últimos destellos dorados sobre el tranquilo pueblo. José, el médico de 35 años, agotado tras una jornada en la clínica, caminaba lento hacia su casa, los pasos pesados como si cargara el peso de todo el mundo. A su alrededor, las voces del pueblo resonaban con risas, ajenas a su lucha interna. Este día había sido similar a muchos otros, donde su esfuerzo había sido despilfarrado en un sistema que parecía ignorar la pobreza que lo rodeaba. Un simple doctor del pueblo. Eso era, y esa etiqueta lo seguía como una sombra. Al cruzar una calle estrecha, un golpe seco lo sacó de sus pensamientos. Un anciano, de mirada profunda y enigmática, tropezó y cayó. Instintivamente, José se agachó, temiendo que la fragilidad del hombre reflejara también su propia fragilidad interior. Al levantarlo, sintió que las manos del anciano eran como mapas de historias vividas, surcos trazados por la sabiduría y el sufrimiento. «Gracias, joven médico», dijo el anciano con una voz que resonaba como un eco en la mente de José. Fue entonces que la conversación se tornó inesperada. El hombre reveló detalles sobre un legado oculto, una propiedad heredada de su familia que podría cambiar su vida. La mención de un patrimonio lo sacudió. ¿Cómo había llegado el anciano a conocer su historia familiar? Una mezcla de incredulidad y esperanza comenzó a bullir dentro de él. «Pero esto no es solo una solución económica», continuó el anciano. «Esto es un espejo que te mostrará quién eres realmente». José sintió un nudo en su estómago. La sabiduría del hombre parecía retarle a confrontar su propia identidad, a cuestionar su dedicación, su anhelo de ser el mejor médico posible y la carga de ser simplemente visto como un doctor del pueblo. La idea de reclamar ese legado lo aterraba, pues implicaba salir de su zona de confort y desafiar el juicio de quienes lo habían conocido siempre en la misma posición. A medida que se despedía, la carga en sus hombros se sentía más pesada. La conversación lo dejó sumido en dudas profundas. ¿Debería seguir el camino que siempre había recorrido o arriesgarlo todo por una oportunidad que podría llevarlo a un mundo que no se había atrevido a imaginar? Esa noche, mientras se preparaba para dormir, la voz del anciano se repetía en su mente, y la ansiedad lo mantenía despierto. El eco de sus propias aspiraciones se hacía más fuerte, temía que la señal del destino se presentara solo una vez en la vida, y que él, por miedo a ser señalado, dejara pasar esa oportunidad. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. Oh, díganme en los comentarios desde dónde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. La presión aumentaba cuando recordaba a su madre, su apoyo incansable, y cómo esa revelación podría cambiar su vida. Pero también sabía que aceptar el legado implicaría romper con el estigma que tanto había luchado por evitar. En sus pensamientos, la imagen de su jefe, ansioso por calumniarlo y echar por tierra su reputación, surgía. El temor lo devoraba y las dudas lo atormentaban. Mientras se debatía entre la ambición y la ética, el teléfono sonó en medio de la noche. Una llamada de su hermana, la voz entrecortada por el llanto. Su madre había enfermado y el tiempo comenzaba a ser un ladrón cruel. José sintió el aliento helado del pánico apoderándose de él. ¿Hacia dónde debería dirigir su vida en ese momento crítico? ¿El bienestar de su madre o la posibilidad de un futuro diferente y más prometedor? La pregunta quedó flotando en el aire, apretando su corazón con fuerza y dejando la historia de su vida en un hilo delgado, a la espera de una decisión que lo transformaría para siempre. La noche se convirtió en un torbellino de pensamientos para José. A medida que las horas avanzaban, la angustia por la salud de su madre chocaba con la remota posibilidad de un futuro diferente. Preguntas afiladas surcaban su mente, punzando su conciencia. ¿Cómo podría enfrentar la muerte de su madre mientras quedaba atrapado en su propia mediocridad? ¿Esforzarse por ser un buen médico le daba el valor para reclamar el legado que podría cambiar el rumbo de su vida?
Las voces se fusionaban en un grito interno que le suplicaba encontrar una respuesta. Al amanecer, la luz dorada inundó su habitación, desnudando la sombra de sus inseguridades. Sin más noches de insomnio, tomó una decisión. Se vistió con determinación, sintiéndose como si cada botón en su camisa apretara un compromiso, una promesa silenciosa de que no sería otro día más. Este día se dirigiría al anciano. Necesitaba entender mejor la naturaleza de aquel legado y las implicaciones de abrazar su propia historia. La clínica, que alguna vez fue su santuario, se transformó en un laberinto de indecisiones. Sus pacientes lo miraban con gratitud, pero eso ya no llenaba su espíritu de la misma manera. A cada consulta, su mente volvía al anciano y a las posibilidades que se presentaban ante él. Las historias de vidas ajenas lo rodeaban, cada una con su dolor y su esperanza, mientras él se sentía cada vez más como un espectador en la trama de su propia vida. Finalmente, terminó su jornada y en un rato se dirigió a la dirección que había anotado en su mente. El camino hacia la casa del anciano estaba salpicado de incertidumbres, pero también de un fuego interior que empezaba a arder con más intensidad. El viento soplaba con fuerza, como si advirtiera de la decisión imponente que estaba por llegar. Al llegar, el anciano lo recibió con una leve sonrisa, como si hubiera estado esperando su llegada. Sin preámbulos, José compartió su angustia. «No sé si estoy dispuesto a enfrentar lo que eso implica», confesó, su voz atrapada entre la esperanza y el miedo. «Si no te enfrentas a ti mismo, nunca sabrás lo que puedes llegar a ser», replicó el anciano, su mirada fija en los ojos de José, como si desnudara las capas que él había construido a su alrededor. «El legado que mencioné no es solo una propiedad, es el potencial que llevas dentro, las decisiones que has evitado tomar por miedo. Debes confrontar lo que realmente valoras». Las palabras calaron hondo en él, resonando como un eco familiar. La idea de ser más que un doctor del pueblo comenzó a tomar forma en su mente, como una tenue chispa que podía incendiar las dudas que había alimentado por tanto tiempo. Se dio cuenta de que su propia historia merecía ser reescrita, pero esa reescritura implicaba también identidad y sacrificio. «¿Qué debo hacer?», preguntó José, su voz temblorosa pero firme. «Primero, encuentra tu razón, la esencia que te apasiona realmente. Luego, tal vez debas considerar a quienes dejas atrás», dijo el anciano con una claridad inquebrantable. Mientras regresaba a su hogar, una verdad se abría paso en su interior, forjando su determinación. Debería dar el paso y descubrir su propio valor, tomar el control de su destino, pero había un otro camino que podría dejar en el olvido. Cada decisión que enfrentaba resonaba con un eco, y se preguntaba, ¿qué pasaría si su propio deseo de éxito significaba dejar atrás lo que más amaba? José se detuvo, sintiendo que la línea que separaba su vida ordinaria de la extraordinaria se estrechaba. Había llegado la hora de tomar decisiones irreversibles. El verdadero desafío apenas comenzaba, y en su camino se alzaba una pregunta aún más intensa. ¿Podría arriesgarlo todo por un futuro desconocido? José despertó con un nuevo amanecer, más ligero que antes, pero también plagado de expectativas. Atrapado en el umbral de su propio destino, sentía que una batalla interna latía con fuerza. La noche pasada las palabras del anciano habían sido un llamado a la acción, a convertirse en el autor de su propia narrativa. Mientras tomaba café, sus pensamientos se debatían entre la estabilidad de su vida actual y la incertidumbre de lo que podría ser. Esa dualidad le pesaba, como si parte de él estuviera anclada a la seguridad de lo familiar, y otra parte, más audaz, reclamara la oportunidad de expandir sus horizontes. Reflexionó sobre su carrera, el médico apreciado en su pueblo, pero ¿cuánto más había en él? Decidió que la clave para avanzar sería definir su pasión, no por los pacientes ni la clínica, y sí por encontrar un propósito que trascendiera su entorno. Lleno de determinación, armó un plan. Comenzaría a investigar sobre salud preventiva, una corriente aún inmadura en su comunidad. La idea lo emocionaba, encendiendo una chispa de creatividad que creía perdida. José dedicó horas a leer y aprender. A cada página se sentía más intrépido. Su objetivo empezaba a tomar forma. Realizar talleres, educar sobre hábitos saludables, empoderar a su comunidad a tomar el control de su bienestar.
Cada nuevo descubrimiento le daba un sentido de propósito que jamás había experimentado. Sin embargo, el miedo a decepcionar a su madre, a dejar su cómoda zona de confort, era paralizante. Un día, mientras compartía esta visión con un grupo de médicos jóvenes, le cayó la ficha de que no estaba solo en su búsqueda. Algunos se sentían igual de atados, otros deseaban más. Y, entre ellos, José vio un nicho: unir fuerzas y crear un círculo de transformación en lugar de hacerlo solo. Esa idea germinó en su mente como un nuevo objetivo. Juntos podían dar la vuelta a la salud del pueblo y contribuir al cambio que tanto anhelaban. Para formalizar su proyecto, José sabía que tenía que dar un paso más. Con una mezcla de miedo y emoción, se acercó a la alcaldía para solicitar apoyo y recursos. Al llegar, sintió una palpación en su pecho. Esta era realmente una decisión que podía cambiar su camino. La respuesta del alcalde, sin embargo, no fue la que esperaba. No estamos interesados en proyectos que no prometan ganancias inmediatas. La decepción lo golpeó con fuerza. En ese momento se dio cuenta del precio del cambio. El rechazo, la lucha por lo nuevo frente a lo familiar. Pero en lugar de rendirse, un nuevo fuego se encendió en él. Esta era la prueba que necesitaba para reafirmar su compromiso. Se enfrentó a sus miedos y decidió no dejarse intimidar. En cambio, empezaría desde abajo, buscando el apoyo de los ciudadanos, creando un verdadero movimiento desde la base. De regreso a casa, su mente daba vueltas sobre lo que había ocurrido y lo que significaría esforzarse aún más. Se dio cuenta de que cada respuesta negativa podría ser un tronco en su camino, un obstáculo que lo llevaría a encontrar un nuevo recorrido. Su impulso y deseo de ser el médico que su pueblo necesitaba eran fervientes. Todo comenzaba a tomar forma. Entonces, mientras se preparaba para una reunión comunitaria informativa, un mensaje llamó su atención. Llamada de emergencia, requiere tu ayuda. La situación era un dilema en su vida personal que demandaba su atención. La tensión volvía a llenar el aire. No solo estaba en juego su misión, sino su propio futuro. En ese instante, conoció la esencia del sacrificio. ¿Podría atender esta crisis personal y también cumplir con el llamado de su comunidad? La balanza de sus decisiones pendía peligrosamente. La revelación de su jornada estaba a un paso de nuevas decisiones que marcarían un antes y un después en su vida. ¿Qué elegiría? ¿Qué camino sería su camino? José se detuvo un momento a leer el mensaje. En su teléfono. El pulso le latía con fuerza, sintiendo el peso de la inminente decisión. Focalizó de nuevo en el propósito que había comenzado a forjar, su proyecto de salud preventiva. Pero esa llamada resonaba en su mente como un eco persistente, un tirón en su corazón al que no podía ignorar. ¿Podía realmente dejar de lado sus sueños por atender una crisis personal? Esta pregunta lo mantenía en un constante tira y afloja emocional. La urgencia en la llamada provenía de su hermana, quien había lidiado con problemas de salud mental y ahora se encontraba en un momento de vulnerabilidad. Solo él podía proporcionarle el apoyo que necesitaba. Pero, al mismo tiempo, sabía que también su comunidad lo necesitaba. Ahí, su mente comenzó a realizar un cálculo interno. ¿Qué significaba realmente ser un buen médico? Asumir las labores que le correspondían en el hospital, donde el reconocimiento y la estabilidad eran innegables, o volcarse en la transformación cultural que tanto anhelaba en su pueblo. Recordó las palabras del anciano que lo habían inspirado. El verdadero viaje es hacia adentro, y solo a través de nosotros mismos podemos guiar a otros. Esa cita se dibujaba en su mente mientras sopesaba su respuesta. Decidió que atender la crisis de su hermana no era una interrupción a su camino. Al contrario, podía ser una oportunidad para integrar el aprendizaje emocional en su próxima aventura profesional. Prometió a sí mismo que no dejaría de lado su proyecto y que al ayudar a su hermana podría también descubrir cómo aplicar esos mismos principios en su labor como médico. Con su mente clara, decidió actuar. Llamó a su hermana y organizó una visita en la que se enfocaría no solo en su bienestar físico, sino también en apoyarla emocionalmente. De inmediato comenzó a pensar en métodos de salud preventiva que pudieran aplicarse también al cuidado de la salud mental. La intersección entre ambas áreas comenzaba a vislumbrarse ante él como un nuevo camino lleno de posibilidades. Al asistir a su hermana, José sintió que, a medida que abordaba la situación con compasión y profesionalismo, también se fortalecían sus propias habilidades.
comenzó a reconocer en sí mismo una capacidad de escucha activa que nunca había ejercido plenamente antes. Con cada conversación, identificaba patrones en el comportamiento y cómo estos influían en la salud. Era un descubrimiento inquietante, pero revitalizante. Empoderado por esta experiencia, planificó una nueva estrategia que uniría sus dos pasiones, la salud física y emocional. Su visión del trabajo en salud preventiva ahora abarcaba un enfoque holístico, donde la salud mental tendría un espacio central. Aumentar su conocimiento sobre estos temas se volvió una cuestión de prioridad y decidió autentificarse a través de un curso en línea sobre salud mental que flexionaba sus capacidades y creaba un puente entre sus aspiraciones. Sin embargo, mientras se sumergía en esta labor personal y profesional, José se sintió dividir entre el deseo de crear un cambio en su comunidad y el compromiso emocional hacia su familia. Cada pequeña victoria en uno de los frentes lo enfrentaba con un nuevo dilema en el otro. El tiempo comenzaba a escasear, y la presión de las expectativas parecía acumularse. Cuando el momento finalmente llegó para presentar su nuevo enfoque en la próxima reunión comunitaria, el temor brotó de nuevo en su pecho. Pero cuando miró a su hermana a los ojos, vio, por primera vez, algo más que vulnerabilidad. Vio fortaleza, y esa imagen se convirtió en el faro que iluminó su camino. ¿Por qué no te atreves a mostrar esta vulnerabilidad a otros? A veces, la auténtica fortaleza se encuentra en la honestidad, reflexionó intensamente. Mientras se preparaba para presentar su propuesta, un mensaje inesperado llegó a su teléfono. Era del alcalde. Podemos discutir otro enfoque si todavía estás interesado. La esperanza y la incertidumbre chocaron en su pecho, y con ella un nuevo horizonte de posibilidades comenzó a dibujarse en su mente. ¿Sería esto el inesperado giro en su camino? ¿Podría abrir la puerta al cambio que tanto anhelaba? Ahora, no solo se tenía que decidir entre su familia o su comunidad, sino entre un camino seguro y uno que aún estaba por descubrir. El momento para callar sus dudas había llegado. José tomó un instante para inhalar profundamente, tratando de calmar la turbulente corriente de pensamientos que ahora invadía su mente. El mensaje del alcalde rebotaba dentro de su cabeza, como un tambor que marcaba el compás del próximo paso que debía dar. ¿Cómo podría aceptar una oportunidad en la política local sin sacrificar su proyectado camino en la salud preventiva? La urgencia de su propia evolución se entrelazaba con la necesidad de servir a los demás. Con el teléfono aún en la mano, dejó que su mente vagara hacia los escenarios que podría crear. La idea de convertirse en un puente entre el conocimiento médico y la gestión pública le despertó un nuevo sentido de propósito. ¿Acaso no era eso lo que siempre había deseado? Traer cambios significativos aún más allá de los límites de su consultorio. La presión de escoger entre seguir el camino conocido y una senda incierta se transformó en una aceptación del crecimiento personal. El día de la reunión llegó y José, con su presentación lista, notó cómo su corazón latía al unísono con el crujido de las sillas al ocuparse. Observó a los miembros de la comunidad entrar uno a uno, cada rostro cargado de expectativas pero también de dudas. Tenía que calcular sus palabras cuidadosamente. Necesitaba involucrarlos en su visión. Ser un médico, una figura de referencia, implicaba liderazgo, pero ese mismo liderazgo también requería vulnerabilidad. Sin embargo, a medida que comenzaba a hablar, su mente centrada en el equilibrio entre la salud física y mental, la sala, que inicialmente parecía inquieta, comenzó a sentirse lentamente. Sentía la conexión con el público, no solo como un médico, sino como un hermano, un amigo. Y mientras relataba sus experiencias con su hermana, su voz se hacía cada vez más intensa. La salud no se define solo por los números o diagnósticos. El corazón de nuestra comunidad late por historias, por conexiones emocionales que necesitan ser sanadas. La respuesta fue abrumadora. Algunas personas levantaron la mano, no solo para preguntar, sino para compartir. Historias de luchas personales comenzaron a fluir en la sala. Se convirtió en un diálogo. Cortar la distancia entre él y aquellos que lo rodeaban significó abrirse a sus propias inseguridades. En ese momento, entendió que ser un buen médico no solo era acerca de diagnosticar, sino sobre construir puentes emocionales que llevaran a la sanación. Terminada la sesión, se sentó en un rincón momentáneo para procesar lo que acababa de suceder. Las risas, los llantos, las interacciones eran más que un simple grupo. Eran un mosaico de luchas y triunfos. Se dio cuenta de que su camino no terminaba en el hospital ni se restringía a una oficina. El verdadero viaje que debía emprender estaba en ser un agente de transformación en múltiples direcciones.
Mientras reflexionaba, el alcalde se acercó a él. «Veo que has despertado algo en nuestra gente. Quiero hablar de cómo podemos trabajar juntos». La oportunidad que había buscado comenzó a esbozarse en ese mismo instante. Pero no rendiría sus sueños de salud preventiva. En su mente, la idea de conjugar ambos mundos e integrarlos empezaba a cristalizarse. Poco después, mientras se dirigía a casa, un torrente de pensamientos lo acompañaba. La vida seguía presentándole la difícil elección de priorizar una pasión sobre otra. Con cada nuevo reto, José se preguntaba, si los médicos se enfocan solo en un área, ¿no están fallando en atender al ser humano en su totalidad? En el fondo, sabía que la verdadera respuesta podía llevarlo a afianzar aún más su compromiso. Quizás el poder de su enfoque descansaba en la intersección de sus experiencias personales, amplificando su conocimiento. Reflexionando sobre esto, un nuevo mensaje lo hizo parar en seco. Era una invitación para reunirse con un grupo que exploraba enfoques innovadores en salud mental, específicamente diseñado para líderes locales. Ahora la pregunta era, ¿se atrevería a involucrarse aún más y transformarse él mismo en el agente que pronto podría redefinir su comunidad por completo? Con el corazón latiendo fuertemente, José tomó la decisión de no dejar escapar esa oportunidad. Sin embargo, al mismo tiempo, la pesada carga de responsabilidad hacia su hermana seguía presente en su mente. Un recordatorio de que cada paso hacia adelante traía consigo la responsabilidad de equilibrar su viaje interno y externo. El desafío de fusionar estos dos mundos emergía frente a él, y en el trasfondo un eco profundo se hacía escuchar. El verdadero viaje es hacia adentro. La voz del anciano resonó, acompañándolo mientras se acercaba un nuevo capítulo de incertidumbre y posibilidad. ¿Podría realmente convertirse en el líder que su comunidad necesitaba sin perder de vista su esencia? En ese instante, la duda lo abrazó, pero la determinación comenzó a tomar forma una vez más. José asistió a la reunión programada con el grupo de líderes locales, aún con la sensación de que sus decisiones estaban en juego. La sala era acogedora, iluminada con luz natural, un contraste marcado con la intensidad de sus pensamientos. Se tardó unos momentos en orientarse, observando a los demás participantes, algunos con un aire de confianza evidente, otros visiblemente inseguros, tan parecidos a él. Cuando tomó asiento, un torrente de nervios lo asaltó. Sabía que no solo se trataba de expresarse sobre un tema que le apasionaba, sino de mostrar su capacidad como líder. La idea de ser un vínculo entre la política y la salud resonaba en su interior, pero la pregunta seguía presente: ¿qué podía ofrecer realmente en una charla que prometía revolucionar la salud mental en su comunidad? La líder del grupo, una psicóloga de renombre, comenzó a hablar sobre los enfoques innovadores para abordar la salud mental comunitaria. Sus palabras eran una invitación abierta al cambio, pero también eran un desafío a la inercia de sus viejas rutinas. Extraía datos científicos de su tablet, pero lo que realmente cautivaba a José era la conexión emocional que se percibía en sus ejemplos. Comenzó a imaginar una estrategia que mezclara sus conocimientos médicos con las ideas presentadas. El diálogo brotaba en su mente, floreciendo como un proyecto en su campo de visión. Se permitió soñar un poco más. ¿Acaso no podría introducir un programa que integrara la salud física y mental, asegurando que cada paciente tuviera un enfoque holístico? La convergencia de ambos mundos comenzaba a parecer no solo un sueño distante, sino un objetivo tangible. A medida que la reunión avanzaba, hubo una discusión caliente sobre la falta de recursos destinados a la salud mental en la localidad. José notó que un sentimiento de impotencia empezaba a cernirse en el ambiente, pero decidió que no era el momento para rendirse. Se levantó, respiró hondo y abordó los datos presentados con una perspectiva que mezclaba lo emocional y lo profesional. «Entiendo las limitaciones», comenzó, la voz firme, «pero, ¿y si pudiéramos ver esto no como un obstáculo, sino como una oportunidad para involucrar a la comunidad en un cambio real? Si unimos fuerzas para integrar la salud mental en nuestros índices de salud pública, podríamos crear un cambio transversal que beneficia a todos». Sus palabras resonaron entre los asistentes, algunos comenzaron a asentar con la cabeza, otros tomaron notas. En un instante notó cómo la tensión se disipó y dio paso a un ambiente de deseo de transformación.
Aquella conexión que había deseado establecer se estaba materializando, sentía la energía de las ideas fluir a su alrededor como un río desbordado. Después de la reunión, recibió elogios por su enfoque. Sin embargo, las inseguridades empezaron a deslizarse de nuevo en su mente. ¿Era realmente suficiente? Una voz interna le advirtió sobre el peligro de alienarse de sus principios en salud preventiva. Mientras caminaba hacia su automóvil, una mezcla de satisfacción y ansiedad llenaba su pecho. En su viaje a casa, consideró la conversación que había tenido con el alcalde. Las palabras resonaban como un mantra en su cabeza. Era su momento de actuar. Esta nueva oportunidad para ser parte de una iniciativa de cambio le ofrecía una plataforma que nunca había imaginado tener. Pero el peso de su responsabilidad hacia su hermana lo preocupaba. Tenía que asegurarse de que su pasión no comprometiera su esencia. Al llegar a casa, encontró un mensaje inesperado en su correo electrónico. Era una invitación para hablar en una conferencia sobre la integración de la salud y la política, donde se pretendía discutir su enfoque innovador. La idea de hablar ante una audiencia más amplia lo aterrorizó y emocionó a la vez. La posibilidad de amplificar su voz y convertirse en una referencia local se presentaba ante él como un destino caro y desconocido. Con el corazón palpitante, José decidió que debía afrontar este nuevo reto. Sin embargo, en medio de la emoción, hizo una pausa. Una revelación surgió entre sus pensamientos. No podía olvidar su propósito original. La responsabilidad hacia su hermana seguía ahí, y su recuperación era una esencia fundamental de todo lo que estaba intentando construir. El eco de esa voz interior se hizo más fuerte. ¿Cómo equilibrarás tu sueño con tus responsabilidades? La incertidumbre lo abrazaba, y mientras miraba el brillo de su computadora, sabía que el momento de definir su camino había llegado. La decisión que tomaría no solo afectaría su vida, podría ser el catalizador para una transformación más profunda. La tensión lo perforaba. En ese instante, mientras su mente se debatía entre el impulso de avanzar o la necesidad de reflexionar, comprendió que el viaje apenas comenzaba. ¿Estaba preparado para aceptar el costo que demandaría su ambición? La pregunta permanecía en el aire, insistentemente desafiándolo a moverse hacia adelante o reconsiderar su dirección. José no pudo dormir esa noche. Las ideas se entremezclaban con la ansiedad, un cóctel de emociones que le dificultaba hallar descanso. A la mañana siguiente, frente a su espejo, su reflejo no le ofrecía la confianza que necesitaba. Tenía que actuar, pero el peso de la incerteza lo mantenía anclado en su lugar. La conferencia estaba a solo días de distancia y una ominosa sensación de insuficiencia lo acosaba. Decidido a disipar su miedo, se sentó con un bloc de notas y comenzó a plasmar sus ideas. Un esquema simple se formó ante él. Quería presentar un enfoque que rompiera con viejas dinámicas. Si tan solo pudiera lograr que su audiencia se sintiera involucrada, quizás encontraría su camino. Pero, ¿cómo dar ese primer paso hacia el compromiso? Con un repentino estallido de energía, comenzó a googlear los nombres de los ponentes más destacados que compartían panel junto a él. Descubrió que estaban construyendo reputaciones por ofrecer soluciones audaces. Una parte de él reverberaba con envidia y admiración. ¿Se atrevería a marcar la diferencia como ellos? Ante esa pregunta, su mente empezó a fluir como agua. Cada idea le parecía más y más viable. Ideó una conexión directa entre la política sanitaria y el bienestar emocional. Formuló como una propuesta de centro de salud que enfatizara técnicas integradoras podría abordar la crisis de la salud mental. Comenzó a aplaudir la posibilidad de aliarse con profesionales de otros ámbitos, como educadores y trabajadores sociales. Pero surgió un dilema. ¿Podría ser la salud mental el asunto que lo definiera? Mientras investigaba, su teléfono vibró. Era un mensaje de su hermana. Su voz virtual era un bálsamo y su mensaje simple pero poderoso. Siempre has sido mi inspiración, José. La calidez de esas palabras lo conmovió. En ese instante, comprendió que todo lo que estaba haciendo no era un mero capricho, sino un camino que también abriría puertas para otros. La responsabilidad hacia su hermana empezaba a entrelazarse sutilmente con su ambición profesional. Luego de un par de horas de lluvia de ideas, José sintió la necesidad de probar su discurso. Sin pensarlo dos veces, llamó a su mejor amigo, un profesor con el don de la elocuencia. La comunicación fluía entre ellos con naturalidad y no tardó en agendar una reunión improvisada.
El día llegó, y al encontrarse, la inquietud comenzó a apoderarse de José nuevamente. Mientras su amigo compartía sus propias experiencias en conferencias pasadas, su mente vagaba hacia el escenario. ¿Cómo transformaría su miedo en poder? Al compartir su esbozo, notó cómo su amigo se iluminaba, lo que alimentó su confianza. José, lo estás haciendo bien, necesitas mostrar quién eres y por qué esto te importa, le dijo su amigo, infundiéndole aliento. Cuando concluyó su presentación, su amigo le lanzó una pregunta. ¿Qué representa realmente tu propuesta? ¿Es solo un proyecto o es una misión personal? Esa pregunta caló hondo. No solo estaba buscando la validación y reconocimiento, lo que realmente anhelaba era forjar algo significativo que empoderara a otros. Retornó a casa con una mezcla de claridad y determinación. Los ecos de lo que representaba resonaban en su mente. La responsabilidad hacia su hermana no solo debía coexistir con su ambición, sino que debería actuar como su motor. Sin embargo, el clima del día de la conferencia estaba cargado de expectativa. Cuando llegó al recinto, la multitud, el bullicio y el murmullo lo hicieron sentir pequeño en un mar de incertidumbre. Se sintió como un pez fuera del agua, pero había una decisión que lo aguardaba. Enfrentarse a esos miedos y finalmente abrirse a lo que significaba ser un líder. Mientras se preparaba tras bambalinas, su corazón latía con fuerza. ¿De verdad estaba listo para exponer su visión? La lucidez de su propósito lo alimentaba, pero aún había un eco persistente de duda. ¿Sería suficiente lo que había construido en tan poco tiempo? El momento de la verdad estaba a la vuelta de la esquina. Pero antes de dar un paso adelante, sus pensamientos se encontraron con la realidad innegable. Tendría que darlo todo o nada. ¿Cómo confiaría en que su voz resonara entre los demás? ¿Sería capaz de movilizar sus emociones en algo que pudiera transformar realidades? El escenario brillaba ante él, y José sabía que el verdadero desafío apenas comenzaba. José se encontraba detrás del telón, observando cómo la multitud se acomodaba en sus asientos. El murmullo se disipaba gradualmente, quedando solo el eco de su propio pensamiento. Una mezcla de pánico y determinación se agolpaba en su pecho. Sabía que no era solo un discurso. Era un despliegue de su esencia, un intento por conectar con las emociones de otros y quizás inspirar un cambio. Mientras la voz del moderador resonaba en el auditorio, recordaba las palabras de su amigo. Muestra quién eres. Esa señal lo llevó a reflexionar sobre su verdadero propósito. No se trataba simplemente de transmitir información, sino de establecer un diálogo genuino. Aquella misión personal debía ser la brújula que guiara su presentación. Finalmente, su nombre fue anunciado. Con un último suspiro profundo, se adentró en el escenario. La luz del proyector lo iluminó, y por un momento el murmullo se transformó en un silencio expectante. José se plantó firme, notando cómo el nerviosismo se alejaba, reemplazado por el deseo de ser escuchado. Comenzó su exposición, tejiendo entre sus palabras elementos de su propio viaje. Habló sobre la salud mental, entrelazando su experiencia personal y los desafíos que había observado en otros. Lo que había comenzado como una simple presentación se transformó en una súplica apasionada por un cambio. La audiencia empezó a mostrar signos de conexión, cabecillas asintiendo, expresiones que reflejaban comprensión y empatía. Él sentía que su voz resonaba, no solo en su propia mente, sino también en los corazones de aquellos que lo escuchaban. Se adentró en el uso de metáforas, describiendo la salud mental como un jardín que necesitaba ser cultivado, regado y cuidado. Su analogía desencadenó una serie de reacciones entre el público. El lenguaje emocional comenzó a crear una atmósfera íntima. Por un momento, la ansiedad se convirtió en confianza. Sin embargo, en el fondo de su mente, un nuevo dilema surgió. ¿Sabría mantener esta conexión después del evento? Estaba claro que había encontrado su voz, pero la pregunta que se repetía era, ¿cómo llevar este empoderamiento más allá de un mero discurso? La idea de representar algo más significativo, de convertirse en un catalizador real para el cambio, lo embargaba de expectativa. Culminó con una invitación para que cada persona presente se cuestionara sobre sus propias experiencias y su capacidad de abrir espacios para el diálogo sobre la salud mental. La ovación fue cálida, pero en su mente resonaba la idea de que esto era solo el comienzo, que la labor no terminaba allí. A medida que se retiraba del escenario, una sensación tanto revitalizadora como abrumadora lo invadió.
Un desafío aún más grande se acercaba. ¿Cómo concretar esas conexiones? Transformar aquel momento de inspiración en acciones tangibles. El eco de sus palabras aún vibraba en su mente, mientras el aplauso resonaba en sus oídos. La inquietud se transformaba de nuevo, ahora en curiosidad. ¿Cuál sería el siguiente paso? Noche marcaba un hito, pero el futuro prometía más decisiones y acciones que definirían su camino. Con el alma encendida, se dirigió fuera del recinto, dispuesto a buscar una nueva respuesta. La incertidumbre era palpable, pero había un impulso renovador que lo guiaba. La puerta de una transformación personal se estaba abriendo, pero ¿sería capaz de cruzarla? La pregunta permanecía en el aire, creando un suspenso que lo empujaba a seguir adelante. José salió del recinto con el sonido del aplauso aún resonando en su mente. Cada paso lo acercaba a la realidad de un inesperado vacío. A pesar de que el discurso había provocado un atisbo de transformación en su interior, se sentía amenazado por la inminente incertidumbre. Tenía claro que la conexión que había establecido con el público debía crecer, pero ahora se enfrentaba a la dura realidad. ¿Cómo traducir ese momento efímero en un impacto duradero? Se adentró en una cafetería cercana. El lugar acogedor y familiar parecía contrastar con la tormenta que azotaba su mente. Se sentó en una esquina con la finalidad de observar a los demás, buscando respuestas entre los rostros anónimos que se entregaban a sus propias historias. ¿Había un método en su confusión? La pregunta lo perseguía y sentía que cada sorbo de café lo empujaba a una reflexión más profunda. Mientras miraba a su alrededor, notó a un grupo de jóvenes en una mesa lejana, envueltos en una conversación acalorada. Sus gestos entusiastas y miradas intensas le recordaron su propia experiencia. Sin darse cuenta, su mente comenzó a divagar hacia la importancia del lenguaje, la manera en que las palabras tienen el poder de crear nuevas realidades. Imaginar sus propias intervenciones en espacios como aquel se convirtió en un deseo incesante. Se dio cuenta de que quería ser más que un orador, anhelaba convertirse en un facilitador de esos diálogos que él mismo había invocado. Esa noche, el escenario había sido solo un primer paso, ahora debía concebir un plan concreto para cultivar ese jardín de conexiones que había mencionado en su discurso. La idea le encendió el espíritu, organizar charlas, talleres, grupos de apoyo, pero cada idea estaba empañada por dudas. ¿Tenía la capacidad de hacerlo? ¿Y si fracasaba? Con un suspiro profundo, comprendió que la autoduda era una sombra que siempre lo había seguido. Había sido un obstáculo en su camino, y esa vez no podía permitir que lo inmovilizara. La revelación lo golpeó como un rayo, un impulso interno de enfrentarse a sus temores. Si había un momento en su vida donde podía arriesgarse al fracaso, ese era ahora. José tomó su teléfono, su mano temblorosa se detuvo en la pantalla. ¿Estaba listo para abrirse y compartir su visión, sus vulnerabilidades? Sí, lo sabía. Era el momento de conectar no solo con otros, sino también con su propia esencia, superando aquellas paredes que había levantado a lo largo de los años. Finalmente, redactó un mensaje en el que invitaba a amigos y conocidos a un encuentro informal, un espacio donde dialogar sobre su experiencia con la salud mental. Sabía que poner en marcha esta idea podría no solo ayudar a otros, sino también convertir su propio viaje en una narrativa compartida. Pulsó enviar y sintió un alivio inexplicable, como si una parte de su carga se hubieran desvanecido. Sin embargo, mientras el mensaje se enviaba, el eco de su inseguridad lo interpeló de nuevo. ¿Qué pasaría si no asistía nadie? ¿Y si la conversación no fluía como él esperaba? En ese instante, la incertidumbre se transformó en un desafío. ¿Podría enfrentar el miedo al rechazo con la misma valentía que había encontrado en el escenario? Con determinación renovada, se levantó de su asiento, consciente de que cada paso que daba lo acercaba más a la realización de su propósito. Pero, en el fondo de su mente, una nueva preocupación surgía. ¿Sería capaz de sostener esas conversaciones y de mantener abiertas las puertas del diálogo? La respuesta estaba por venir, y él estaba listo para enfrentar lo que se avecinara. José se despertó al amanecer. Una luz cálida entraba por la ventana, iluminando su rostro y llenando su corazón de esperanza. La inquietud de los días anteriores había dado paso a una decisión firme.
El momento de transformar su vida y ser un agente de cambio había llegado. Había pasado semanas organizando los primeros diálogos comunitarios sobre salud mental, y aunque la incertidumbre seguía presente, su espíritu estaba más decidido que nunca a llevar a cabo su visión. Las horas de preparación lo llevaron a dar sus primeros pasos como facilitador. Esa tarde, el pequeño auditorio del centro comunitario se adornó con sillas dispuestas en círculo, una disposición que fomentaría el intercambio abierto. Al llegar, notó caras conocidas y varias nuevas. La diversidad de la audiencia lo llenó de emoción y un poco de temor. Pero ese miedo era el mismo que había sentido al hablar en la conferencia, una sensación cruda que ahora se transformaba en emoción. Al comenzar, José decidió compartir su propio camino, cómo había lidiado con la presión de ser un médico y las expectativas que llevaba a cuestas. Cada palabra resonaba con autenticidad. No es solo acerca de lo que hacemos en la clínica, la salud es integral y todos somos parte activa de esta construcción colectiva, dijo, notando cómo las cabezas empezaban a inclinarse, conectando con su mensaje. La conversación fluyó con facilidad, y al finalizar la primera sesión, el ambiente cargado de ansiedad se disipó en un mar de risas, reflexiones y abrazos sinceros. José vio que cada persona compartía sus historias, sus miedos y sus deseos de mejorar. Era un lugar seguro, un refugio donde podían expresarse sin el miedo a ser juzgados. Había logrado mucho más que abrir un diálogo, había creado un espacio donde la vulnerabilidad no era una debilidad, sino un acto de coraje. Durante las semanas siguientes, se maravillaba al observar la transformación en sus vecinos. La comunidad empezaba a adoptar una nueva mentalidad, una que valoraba el cuidado emocional como parte esencial de su bienestar. Con cada reunión, José sentía crecer en él una confianza sólida. Iba más allá de ser un doctor del pueblo. Se estaba estableciendo como un líder, como alguien dispuesto a abogar por la salud transformadora de su comunidad, demostrando a todos que la vulnerabilidad podía ser una crónica de superación y fortaleza. No obstante, su vida personal también había evolucionado. Al dedicar tiempo a apoyar a su hermana en su lucha, había encontrado un balance que siempre había creído imposible. Su conexión se fortaleció, entendiendo que su papel no era solo el de un médico, sino también un hermano. Aprendió que, a veces, el verdadero acompañamiento pero también el empoderamiento nace de escuchar y compartir vulnerabilidades. Mientras pasaban los meses, las sesiones de salud mental se afianzaron en su comunidad y comenzaron a atraer la atención de figuras políticas locales. Un día, un funcionario se acercó a él para reconocer su liderazgo y proponer una colaboración para implementar programas de salud mental a nivel distrital. El sueño que había cultivado florecía ante sus ojos. Aquellas ideas que un día habían parecido un anhelo distante se estaban convirtiendo en realidades tangibles. José sintió la satisfacción de haber alcanzado no solo un cambio personal, sino personal y comunitario. Había desafiado sus propios límites y enfrentado sus temores más profundos. Todo esto cimentó su confianza, su competencia era ahora reconocida, y su posición como médico había crecido, dando pie a nuevos horizontes. La vida que un día parecía dictada por la frustración y la resignación se había transformado en un relato de logro y propósito. Al mirar hacia el futuro, sintió que cada paso avanzado lo llenaba de orgullo. Estaba listo para más aventuras y desafíos. José abrazaba su nuevo rol como pionero en la salud integral. Había conquistado el miedo al rechazo y se había convertido en un agente de cambio, no solo para él, sino para todos los que lo rodeaban. Esa noche, mientras reflexionaba sobre el camino recorrido, sonrió al darse cuenta de que ya no temía ser solo un doctor del pueblo. Hoy, él era el autor de una historia que continuaría inspirando a muchos mientras se mantenía fiel a su esencia. Un médico, un hermano, un líder en la búsqueda de un bienestar integral. Ahora es tu turno. No esperen ni un segundo más para mostrar su apoyo. Siento que esta historia de superación personal ha resonado en ustedes.
Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y asegúrese que estas narrativas lleguen a más personas. Comenten sus reacciones y teorías sobre el final y compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Únanse a nosotros y sé parte de estas grandes transformaciones.